Hola, ¿cómo están? Muy feliz día. Les damos una muy cordial bienvenida a Palabras de Vida Eterna Maranata, este canal que está en YouTube, para que usted pueda tener acceso a estos videos que son para beneficio no solamente de una comunidad cristiana, sino de aquellas personas que quieren tener un conocimiento más pleno, más certero acerca de lo que es Dios. Y pues vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Y también agradecemos por suscribirse, por las personas que son nuestros suscriptores. Y también, si tú eres una persona nueva y quieres también suscribirte, te invitamos a que lo hagas. Y puedas compartir también estos videos para que pueda llegar a muchas más personas que tienen pues esa semillita en su corazón de querer conocer más acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar, los invito a orar para poder comenzar el tema de hoy. Señor Celestial, Padre bendito, te damos las gracias por tus bondades, por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que tú nos ilumines, Señor Padre, con tu palabra, que nos ayudes a comprender lo que es tu palabra, ya que en muchas ocasiones no comprendemos lo que estamos leyendo, pero pedimos de tu Santo Espíritu para poder explicar, para poder, Señor, interpretar de la manera correcta, porque tu palabra se interpreta con tu misma palabra. Te pedimos, tú nos acompañes en esta ocasión. En el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, amigas, amigos, ah, pues estamos siguiendo un tema que ya dejamos pendiente como parte uno, y esta es la conclusión de este tema, que se llama Dos engaños culminantes finales. Y esos dos engaños culminantes finales son de una hueste espiritual maligna, y son guiados, son dirigidos por ese artífice que fue creado por Dios. Ese artífice que fue una creación perfecta, dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, hasta que fue hallada en esa creación perfecta, fue hallada la maldad. Y está hablando de el enemigo de las almas, de Satanás. Dice la palabra de Dios en el libro de Revelaciones, que es la serpiente antigua, el dragón, el diablo, conocido como Satanás. O sea que tiene tiene estas descripciones el enemigo, porque desde que él decidió pecar, desde que él decidió rebelarse ante su creador, no solamente decidió hacerlo él solo, sino que lamentablemente convenció a muchos ángeles, y puedo hablarles de millones de ángeles, que fueron convencidos por él y también fueron echados del cielo. Dice la palabra de Dios en Revelaciones capítulo 11, capítulo 12, que fueron echados del cielo porque hubo una guerra en el cielo y fueron echados del cielo. Y ese enemigo no solamente se quedó conforme con engañar a millones de ángeles, sino que también decidió, ya estando aquí en la tierra, engañar al ser humano. Y engañar al ser humano desde el principio, desde los dos primeros seres humanos creados aquí en la tierra por Dios mismo, que fueron Adán y Eva. Y entonces, desde que fueron creados hace alrededor de 6,000 años, los seres humanos, el ser humano lamentablemente, ha tenido esa tendencia de pecar, no de mantenerse santo como lo eran Adán y Eva en el principio. Es más, también les fue quitada la eternidad, ¿sí? O sea, ya no más pudieron ser eternos, porque habían sido creados eternos, pero por el pecado ya no pudieron tener la eternidad. Y así eso fue heredado a los demás seres humanos que hemos nacido aquí y hemos vivido y seguimos viviendo aquí en la tierra. Tenemos cierto tiempo límite de vida, pero después de ese cierto límite ya no podemos vivir más. ¿Por qué? Porque envejecemos o también enfermamos y morimos, ¿sí? Y también muchos millones han muerto
muertes violentas. O sea que el ser humano lamentablemente siempre va a morir. Y por eso la palabra de Dios quiere que nosotros tengamos buen conocimiento de la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino una vez y Él vino como ser humano, pero también era Dios. O sea, tenía su divinidad 100%, pero también tenía el 100% de ser humano cuando vino a nacer aquí en la tierra y encarnándose siendo su madre María, una mujer judía. Y pues él, al momento de nacer de una mujer, aunque fue él procreado por el Espíritu Santo de forma sobrenatural, la mujer naturalmente quedó embarazada. Y entonces ella, pues, Cristo Jesús se hizo humano porque nació como ser humano y vivió como ser humano durante los 33 años y medio que vivió aquí en la tierra. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, él siendo judío, no solamente vino exclusivamente para los judíos. Y eso queremos que comprendamos eso, ya que para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, conocemos que existe el Nuevo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento no se separa del Antiguo Testamento, sino que complementa el Antiguo Testamento. Los judíos eso no lo aceptan. Ellos solamente aceptan del libro de Malaquías hacia el libro de Génesis. Y ellos rechazan los libros de los apóstoles y los libros que se escribieron después de que Cristo Jesús subió al cielo. Sí, que son desde el libro de Mateo hasta el libro de Revelaciones. Fueron escritos por los seguidores de Cristo Jesús y también por aquellos que no fueron seguidores, pero que llegaron a ser servidores de Cristo Jesús, como lo fue Pablo. Ahora, Cristo Jesús quería con esto sellar y hacer un nuevo pacto, no solamente para los judíos, sino hacer un nuevo pacto con el mundo entero, porque la misericordia y la bondad de Dios y también la gracia de Dios, Dios quiere ampliarla y la ha ampliado para todo el mundo, para todas las naciones, tribus y lenguas, y no quedarse exclusivamente con el pueblo judío. Ahora, no es que Dios solamente haya querido que el pueblo judío sea exclusivo, sino que el pueblo de Dios se hizo exclusivo. Dios quería que el pueblo de Dios fuera un pueblo que predicara a las demás naciones acerca de su Dios, y que las demás naciones temieran a Dios, y que también las demás naciones se volvieran a Dios. ¿Recuerdan cuando Jonás fue mandado a predicar a Nínive? Nínive no era pueblo de Dios, pero Dios tenía misericordia del pueblo de Nínive, y Jonás no quiso hacerlo. Y en vez de tomar dirección hacia Nínive, que queda hacia el oriente, él tomó dirección hacia el occidente. Se fue al mar, se fue a navegar y él se quiso alejar de Dios, quiso alejarse de su responsabilidad como pregonero, como predicador. Y entonces Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Ya estando de los marineros allí navegando, vino una gran tempestad y el barco parecía que se iba a hundir. Entonces ellos, creyentes de dioses ajenos, dijeron, ¿saben qué? Vamos a orar a nuestros dioses. Y entonces él también, en vez de orar, solamente pues se escondió, pero después tuvo que aceptar que ese mal no era por ellos, sino por él, porque él estaba no siguiendo las órdenes de Dios, sino que se estaba alejando de las órdenes de Dios. Y pues fue echado al mar, como él lo pidió, y un pez gigante lo devoró, pero no lo mató, sino que lo mantuvo ahí 3 días. Y después fue echado a las playas, ya cerca de dirección hacia Nínive. Y entonces él tuvo que ir a predicar, porque Dios tiene misericordia aún de las personas y aún de los pueblos que no son cristianos, aún de las personas que no tienen conocimiento de Dios, Dios tiene misericordia. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás que las personas allí en Nínive se convirtieron, porque el rey creyó al mensaje y el rey ordenó que la gente allí en Nínive ayunara, aún los animales tuvieron que ayunar. Y aceptaron a Dios. Y no fue destruida Nínive como Dios había dicho, que iba a ser destruida si ellos no se arrepentían. Se arrepintieron y vivieron los habitantes de Nínive. O sea que eso nos recuerda que el pueblo judío no es exclusivo, sino que Dios quiere
que muchas más naciones que hasta este momento no conocen de Él tengan conocimiento. Y ahora, al decir esto, vamos a nuestro tema. Cristo Jesús vino por primera vez para extender esa salvación, esa invitación al mundo entero, para que se arrepientan, para que cada uno de los seres humanos aceptemos a Dios en nuestras vidas y nos convirtamos a Dios. Si no solo una religión, si no solamente una simple religión, sino a Dios, que conozcamos de la palabra y que veamos al Dios de esta palabra y que le creamos a ese Dios. Porque mucha gente cree en Dios, pero la mayoría lamentablemente no le cree a Dios en lo que Él dice en su palabra. Cristo Jesús vino por primera vez, pero dijo antes de Él morir por nosotros en la cruz que Él iba a regresar. Y se lo dijo a los líderes judíos cuando lo estaban juzgando allí en Jerusalén. Cuando el Sanedrín lo estaba juzgando, Él se dirige hacia ellos y Él les dice que aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. Dice el Señor que el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, y está hablando de Él mismo. ¿Quién es el Todopoderoso? Cristo Jesús. ¿Por qué no manifestó todo su poder cuando Cristo vino por primera vez? Porque Él tenía que realizar un ministerio, y el ministerio de salvación por nuestros pecados. Y tuvo que dar su vida en ofrenda, su vida misma en ofrenda, para nosotros poder alcanzar así perdón de nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el pueblo judío no comprendía eso. El pueblo de Dios creían que iba Jesús a rescatarlos, o el Mesías que vendría iba a rescatarlos del yugo romano, del yugo opresor. Pero no entendieron que lo que Cristo Jesús venía a rescatar al ser humano, no solamente al judío, sino rescatarlos del pecado, de las garras de la maldad, de las garras de Satanás, que es el que ha engañado al mundo entero, porque Él es el que engaña y mata y es asesino. Lo dijo Cristo Jesús. Él es asesino desde el principio. O sea que estamos siguiendo este tema que voy a ir rápidamente desenvolviendo porque quiero llegar al punto donde nos quedamos en el capítulo 1. ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote se levantó de en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Porque habían ellos conseguido testigos falsos. Les habían pagado testigos falsos para testificar. Se contradecían a ellos mismos y no podían encontrar en nada culpable a Cristo. Y entonces por eso se levanta el sumo sacerdote, ¿verdad?, el líder religioso de los judíos, y reta a Jesús y le dice que la palabra de Dios, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote, desesperado, esta es mi palabra, desesperado, le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Eso lo dice Cristo Jesús estando allí en el Sanedrín. Ahora, Cristo Jesús pudo haberse salvado él mismo si lo hubiese querido, o hubiese pedido ayuda a Dios Padre y enviado Dios Padre un ejército de ángeles para poder salvar a Cristo Jesús. Pero Cristo venía a completar una misión y tenía que cumplirla. ¿Sí? Y libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 al 8, nos dice que él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de ser y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Cristo Jesús le dice esto al ser humano: yo soy, y van a venir al Hijo del Hombre, van a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos con gran poder. Y pues esta es la declaración de Cristo Jesús, y también lo declara a Poncio Pilato, que era el gobernador romano en ese tiempo, allí en Judea. Satanás estaba pendiente en ese momento allí. Y alrededor de esa turba de personas que estaban allí instigando a los demás a decir que crucificaran a Cristo Jesús, allí estaban demonios disfrazados de seres humanos
instigando a las personas para que dijeran que se crucificara al Mesías. Entonces le dice Cristo Jesús a Pilato: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, por eso les decía yo desde el principio de ese tema, que mucha gente cree en Dios, pero aquí Cristo Jesús, y el que no cree a Dios, la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Miren el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo Jesús, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo es que nos da la vida eterna a Dios? A través de la vida de Cristo Jesús. O sea, Él entregando su vida por nosotros, nos iba a poder rescatar y nosotros poder así adquirir algo inmerecido, que es la vida eterna. Algo que Adán y Eva habían perdido por pecar en contra de Dios. Y así, pues, ser heredado esa pecaminosidad y esa ser desheredados, como fueron desheredados ellos de la vida eterna, Dios nos regresa la vida eterna a través de la vida de Cristo Jesús. Y ese es el testimonio de Dios, el testimonio que nos da para que nosotros podamos ser salvos. Y dice aquí el versículo 2, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabras que son claras, palabras que no dejan lugar a duda, que Dios desea la salvación del ser humano. O sea, lamentablemente el ser humano y el mundo entero está invadido de creencias y de enseñanzas adversas a lo que es la palabra de Dios. Y muchas religiones que son creadas por hombres tienen mucha filosofía, mucho enredo, ¿sí? Y muchas cosas ficticias que no son verdad, que la gente lo ha creído, y lamentablemente ustedes se dan cuenta en el mundo entero las celebraciones, y también hay personas que adoran hasta animales, gente que adora los ríos, gente que adora el sol, gente que siguen adorando cosas creadas por Dios, y Dios ha dicho que no se adora nada, sino que solamente se le adora a Él. Lo dice Él en sus primeros 4 mandamientos, que Dios se le debe adorar solamente a Él y no a lo que Él ha creado. Pero lamentablemente el ser humano se ha creado dioses en ellos mismos y han engañado a millones y a millones de habitantes en el mundo para así no creer en Dios. Y miren que esto es lo que Satanás quiere. Satanás no quiere que directamente se le adore a él como un demonio, que lamentablemente hay personas en el mundo que sí hay sectas religiosas que adoran a Satanás directamente. Pero ese no es el fin total de Satanás, que la gente crea. Lo que Satanás quiere es que la gente no crea en Dios, que la gente no le crea a Dios, así como dijo Jesús. Eso es lo que él quiere, que no le crean a Dios. ¿Y cómo es que Satanás hace esto y lo logra? Pues distrayendo al mundo con todo lo que en el mundo llama la atención, todo lo que tiende a levantar el ego, levantar el selfish del ser humano para que se aleje de Dios. El ser humano debe ser humilde, se debe humillar ante Dios. Pero una persona cuando no se humilla ante Dios es una persona orgullosa, una persona que no entrega su voluntad a Dios. Y Dios desea que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él pueda defendernos, para que Él nos pueda hallar, para que Él nos pueda explicar su palabra, y de esa forma nosotros podamos tener la vida eterna, como lo dice aquí el testimonio del libro de Revelaciones, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Él se da en sacrificio para morir por nuestros pecados, y derramando su sangre nosotros poder ser salvos. Entonces, Satanás es el primer ser que estaba interesado en escuchar las palabras de Cristo Jesús. El que más ansiaba conocer la respuesta del Señor Jesús era Satanás, porque de allí prepararía su atentado hacia la humanidad, porque él sabía que ahora Cristo Jesús estaba extendiendo la invitación al mundo entero, ya no solamente al pueblo judío. Y entonces allí Satanás tendría que redoblar esfuerzos para así y alentar así la rebeldía en contra de Dios, azuzarla más, prenderle más el fuego. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice Cristo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre, vuestro padre, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y esto mismo dice Jesús. Yo que digo la verdad, no me quieren creer, pero lo que dice Satanás, a él sí le creen. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Está Cristo Jesús hablando de un futuro. Él, cuando estaba en ese momento hace 2000 años hablándole al pueblo, no solamente le estaba hablando al pueblo, sino que nos está hablando a nosotros a través de este testimonio grabado en las Sagradas Escrituras, que él estaba diciéndonos que iba a haber algo muy grande en el futuro. En nuestros días lo estamos viviendo. El mundo no lo sabe, lamentablemente, porque no conoce la palabra y no conoce la profecía. ¿Sí? Aquí dice Cristo Jesús, nadie os engañe, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas palabras se oyen duras, porque no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es lo que detiene que el ministerio de la iniquidad se manifestara? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha detenido y es el que siempre ha detenido las huestes rebeldes, las huestes de Satanás. El Espíritu Santo es el que tiene el poder de hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo ceda o se quite de en medio, entonces Satanás va a poder lanzar, y lo está haciendo en nuestros días, el engaño, en el cual mucha gente lamentablemente serán engañados y creerán a ese engaño. Les decía yo en el principio que hubo una guerra en el cielo, lo dice Apocalipsis capítulo 12, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es la que engañó a Eva, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. O sea que ahora su ministerio de maldad, de iniquidad, el misterio de iniquidad, lo está realizando aquí en la tierra al ser humano. Lamentablemente, que está engañando al mundo, sí, lo sigue haciendo. ¿Y cómo es que está engañando al mundo? Pues ya les dije que el mundo se concentre en solamente gozarse de lo que el mundo ofrece y así desechar de su vida a Dios, no confiar su vida en Dios, realizar su vida sin Dios, ir al trabajo sin Dios, vivir en el hogar sin Dios, hablar con las personas sin Dios, o sea, que no exista Dios en nada de lo que esa persona, ¿verdad? Lamentablemente, en su vida diaria está haciendo, porque vive o vivimos, la mayoría de los seres humanos, una vida sin valor, ¿sí? Una vida sin Dios. ¿Cuáles esos dos engaños que Satanás ha estado maquinando y perfeccionando para engañar a todo el mundo y desviar la posibilidad de algún indicio de conocer la salvación? O sea que hay dos engaños que él está manifestando. Aquí está el primero. Génesis capítulo 3 nos dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Recuerdan que la serpiente es Satanás. Y la serpiente le dice a Eva, o a varona, porque dice la palabra de Dios que ella se llamaba varona, porque el varón fue tomado. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás le dice una mentira a Eva y Eva se la cree. Dios le había dicho a Eva y a Adán y Eva, que ellos no comieran de ese fruto. Pero la serpiente le ofrece el fruto a Eva y le dice, mira, come. ¿Sí? Ahora, mira, ¿cómo es que la serpiente habla? Ese era un milagro satánico, un milagro que solamente Satanás podía hacer. Convertirse en una serpiente o tomar como un medium a una serpiente y hacerla hablar. Y miren lo que dice aquí, que le dijo a ella que iba a ser como Dios y que iba a abrir sus ojos porque ella estaba ciega. Dios había, según Satanás le está diciendo a ella,
Dios te ha mantenido ciega, tú eres una ciega, no quieres ver, no puedes ver. Pero al momento de comer este fruto tú vas a ver y vas a ver lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque al momento de ver lo bueno y lo malo va a ser Dios. Eso es lo que directamente le está diciendo Satanás. Pero lo que él está hablando son de él. Mismo Cristo Jesús le dijo. Habla mentira. Y de lo que habla él es de lo suyo habla. No habla por Dios. O sea, no es un representante de Dios. No es un ministro de Dios, sino que es un ministro del mismo. Ahora, si engañó en el cielo ángeles que eran santos, ángeles que eran mucho superiores, muy superiores al ser humano, ahora está hablando con un ser humano. Y la engañó. Esperó el momento indicado Satanás. ¿Por qué no fue con Adán para querer engañar a Adán? ¿Por qué fue con la mujer? ¿Será que la mujer tenía menos información que Adán? ¿O era más sutil? ¿O podría ser más provechoso engañar a la mujer? Solamente Dios sabe cómo es que Satanás conoce al ser humano, conoce la psicología del ser humano. Pero fue con Eva, porque sabía que si iba directamente con Adán, no iba a funcionar. Pero sabía que si iba con Eva, no solamente iba a caer sola Eva, sino que iba a caer también Adán. Y lamentablemente así fue. Y con ese engaño le dice, mira que no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Ese es el engaño que ha persistido de Satanás hasta nuestros días. Y vamos a explicarlo. ¿Sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es Dios? Es nuestra pregunta. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora Cristo Jesús también está hablando con una mujer y Él está diciendo que Dios es un espíritu, o sea que no puede ser visto por los hombres. El ser humano no puede mirar a Dios, no puede verle. ¿Por qué? Por nuestra misma condición de pecado. Adán y Eva en el pasado podían ver cara a cara a Dios porque eran santos, eran sin pecado. Pero después de eso, sus descendientes no podían ver directamente ya a Dios. ¿Sí? Y entonces desde ese momento hasta ahora, nosotros no podemos ver a Dios. Es más, no merecemos tampoco mirar a Dios o verle a Dios. No lo merecemos. Dice la palabra de Dios que el que mira a Dios perece. O sea, nadie puede ver a Dios porque Dios es fuego consumidor. No es que Dios sea malo, sino que Él es fuego, Él es luz. Y puede consumir a un ser humano porque el ser humano está lleno de maldad. No puede vivir ser humano sin mirar a Dios. Ahora, hay exclusividades, sí. Hubo personajes que pudieron ver a Dios, sí, por misericordia de Dios. Por gracia de Dios ellos no murieron, porque Dios lo permitió así. Pero sí hubo personas que pudieron ver a Dios, sí. Pero no pudieron, no murieron por la gracia de Dios. Pero imagínense que todo ser humano pudiera ver a Dios y así como estamos de maldad, llenos de maldad, terrible sería. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, lo que le está diciendo Satanás a Eva, lo que le quiso decir es, tú vas a ser como Dios, te vas a hacer un espíritu, no vas a morir, ¿sí? Sino que vas a seguir viviendo, pero vas a saber el bien y el mal. Y lamentablemente, pues al hacer eso, ella sí conoció el bien y el mal. ¿Por qué? Porque al momento de probar ella y darle de comer a su marido el fruto, dice la palabra de Dios que ellos vieron que estaban desnudos. O sea, para el ser humano, Adán y Eva, era natural andar desnudos porque no había maldad, no había malicia, no había lujuria en los ojos, sino que ellos se veían normales. Para ellos era normal estar desnudos. Pero al momento de conocer el pecado se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la palabra de Dios que sí quisieron hacer ropas con higueras de higo, pero que esas higueras de higo se secaban, se marchitaban y no podían cubrirlos más. Entonces Dios tuvo que hacer unas vestiduras especiales para ellos, de un animal que tuvo que ser sacrificado por su pecado. ¿Por qué ustedes creen que no murió Adán y Eva en ese momento? Sí murieron muchos años después. Dice la palabra de Dios que Adán casi vivió 1000 años. Casi lo logra, pero no logró vivir más. Poquito pasado, más de 900 años él vivió.
920 años, creo vivió Adán. No recuerdo bien exactamente, pero vivió un poquito pasadito de 900 años y murió. ¿Cuántos años vivió Eva? No lo sé. ¿Quién murió primero? ¿Quién falleció de los dos primeros? No dice la palabra de Dios. Solamente Dios se concentra en Adán, que él vivió cierto tiempo y falleció, y así viene con su descendencia diciendo cuánto vivió su hijo, sus hijos varones, que, que eran devotos a Dios. Porque en Caín, que era el primer hijo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo vivió. Porque en el momento que él le quitó su vida a su hermano, se fue de Dios, se fue desde lejos de su familia y fundó su propia ideología, fundó sus propias ciudades, y él se apartó de Dios, y lamentablemente pues la Biblia no tiene más récord acerca de Caín, pero sí tiene el récord de los hijos que fueron fieles a Dios, cuánto tiempo vivían, a quién engendraban y quiénes eran los que le seguían heredando el derecho de ser nombrados en la Biblia. Miren, entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, en 1 Samuel capítulo 28 hay algo que nos enseña acerca de esto, de lo que Satanás quiso que esta mujer creyese, o sea, Eva. Es un testimonio acerca del rey Saúl. El rey Saúl había sido elegido rey, el primer rey de Israel. Ahora, Dios no quería que ellos tuvieran rey. Y entonces Samuel, el que era el siervo de Dios, le dijo, mira, Señor, que ellos quieren rey. Y le dice, mira, no te preocupes. Estaba bien preocupado Samuel porque estaba pasando esto. Y Dios le dice, no te preocupes porque no te desechan a ti. Porque Samuel fue el último juez. Después de Moisés, después de Josué, de allí en adelante fueron jueces los que eran líderes del pueblo de Dios, los que ellos manifestaban la palabra de Dios al pueblo, y lo que Dios quería que ellos corrigieran en sus vidas eran los jueces los que lo hacían. Y aquí Samuel era el último juez. Y por eso Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te desechan a ti, desechan a Dios, su Dios. Está bien, yo voy a darles un rey, pero dile al pueblo que por ese pecado que están realizando en este momento, todo va a ser del rey, nada les va a pertenecer. Y el rey va a hacer con ellos lo que él quiera. Y ellos dijeron, así sea. Estaba así, el pueblo lamentablemente embrutecido, enceguecido por Satanás. El pueblo dijo, sí, que así sea, queremos rey, así como todos los demás pueblos tienen rey, así queremos rey. Y entonces su primer rey vino a ser Saúl. Pero Saúl, de primero, él tenía un poco de temor de Dios. Pero después, ese temor de Dios se fue, al tener el poder, al ser el rey y ver que tenía poder sobre todo, se fue lamentablemente enorgulleciendo y olvidándose de Dios, que Él guió su vida, que Él fue el que lo hizo rey, sino que Él ahora, pues lamentablemente por alejarse de Dios y querer quitarle la vida al nuevo rey que iba a ser elegido, o que Dios ya había ungido, que iba a ser el nuevo rey, que era David, entonces en su maldad, de tanta maldad que ya tenía Saúl, él dejó que los espíritus, un espíritu de maldad, lo poseyeran en ocasiones, muchas ocasiones. Y solamente una música que el rey David tocaba con el arpa hacía que se calmara el rey Saúl, y lo abandonara el espíritu. Pero ya el espíritu de maldad ya estaba en este hombre, en Saúl. Y miren, Saúl, al ser desechado por Dios, porque él no obedeció a Dios, él le dijo, mira, tienes que hacer esto que yo te digo, y no lo hizo, entonces él es desechado, porque él hizo lo que él quiso y no siguió las instrucciones de Dios. ¿Sí? Es acerca de una guerra que hubo con otro pueblo, con otro rey. Dios le dijo que no tocara nada de eso, que todo era anatema, pero lamentablemente no hizo caso. Él tomó de allí muchas cosas y también tomó animales, y que los ofreció en sacrificio. Dios no le había pedido ese sacrificio, por eso fue desechado. Por eso cuando llegó Samuel a visitar a Saúl y vio que estaba toda esta fiesta y esta matazón de animales, le dijo, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy haciendo lo que Dios le agrada. ¿Y tú crees que Dios se goza en la sangre de todos estos carneros? Entonces, nosotros nos damos cuenta que este hombre desobedece a Dios, Dios lo desecha como rey, y entonces allí comienza la caída de ese rey Saúl.
Miren lo que él hace, no porque Dios lo quiera, sino porque él mismo buscó su caída. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Él va a consultar a una mujer porque Dios no le contestaba ya. ¿Quién iba a ganar una guerra? Porque él iba a ir a guerrear, iba a una guerra. Y él le había pedido a Samuel que fuera y Samuel le dijo, ya no más, Dios te ha considerado. Entonces él lo que hace es ir a consultar a una medium, a una pitonisa, a una mujer que veía el futuro. Pero no por Dios, era una bruja. Por eso se llama en ese tiempo la bruja de Endor. Es más, estas brujas, estos tipos de hechiceros, habían sido sacados por él mismo del pueblo de Israel. Él había dicho, había dado orden de que si existía un hechicero, una pitonisa, uno de estos brujos, tenían que ser matados. Y entonces esta mujer ejercía todavía dentro del pueblo de Dios, ejercía a escondidas. Pero él, como es rey, él sabe todo lo que pasa a los alrededores y él tenía pues su gente, sus investigadores. Él tenía sus investigadores y él sabía que esa mujer estaba todavía ejerciendo. Y él va a consultar a esta medium, lo que siempre Satanás utiliza. Así como utilizó a la serpiente como medium, así ahora utiliza a esta mujer, la bruja de Endor. Y miren lo que hace. La mujer entonces dijo, ¿a quién haré venir? ¿A quién te haré venir? Ya en ese momento, ya Samuel había muerto. Samuel ya había muerto. Y Samuel, pues, era el que era el último juez, el último personaje que Dios había hablado para poder dirigir a su pueblo. Pero como ahora era este rey, ahora él quiere dirigir al pueblo, pero Dios lo había desechado. Ahora, lamentablemente, él no quería consejo ya de Dios, sino que ahora había ido a pedir consejo a una pitonisa. O sea, lo que es en contra de Dios. Dios aborrece a toda esta hechicería, a toda esta brujería, porque no viene de él. Él por eso había quitado, ahora el pueblo de Dios vivía allí en esa Canaán terrenal y había eliminado a todos los pueblos paganos que existían ahí porque ellos hacían esto. Por eso Dios los había sacado, porque ellos habían alejado a Dios y ahora tomaban al enemigo como su consejero. Y miren lo que dice la mujer. ¿A quién quieres que te haga venir? Y respondió él, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, ella según dice aquí que vio a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, y he visto dioses que suben de la tierra. Miren lo que dice esta mujer. Y he visto dioses que suben de la tierra. O sea, supuestamente entre esos dioses que suben de la tierra envió a Saúl. O sea, un dios. Pero son dioses con D pequeña. Si ustedes se dan cuenta, cuando se menciona a Dios, siempre se le menciona con una D grande. Cuando Satanás quiso engañar a la mujer, a Eva, perdón, él le dice, y seréis como Dios, pero cuando dice seréis como Dios, está hablando de Dios mismo. Pero aquí esta mujer le dice, sí, mira, he visto muchos dioses que van subiendo y entre ellos viene subiendo Samuel. Sí, miren lo que dice aquí. Satanás a través de los siglos ha utilizado demonios, sí, sus mismos demonios, y personas como sus instrumentos para así a través del espiritismo antiguo y moderno hacer una gran seducción que inunda la humanidad en todos los ámbitos sociales, políticos, religiosos, demográficos, no respetando credos, raza ni condición social de los seres humanos en general. ¿Sí? Miren, tan solo cuando estamos hablando de todo esto, miren, 11 países del mundo con más número de habitantes. En primer lugar tenemos China. China tiene 1.360.738.000 gentes. Tenía. Eso estamos hablando de unos años atrás. La India le sigue también con 1 billón. 2.268.214.000. Después le seguía Estados Unidos. Y así, miren, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, Japón y también ahí encontramos México, entre los países más habitados. Lamentablemente, entre todos sus habitantes, las religiones paganas alrededor del mundo que curiosamente se asemejan en sus prácticas. Estamos el hinduismo, estamos los dioses egipcios, miren a quienes ellos adoraban, los egipcios, Isis, Horus, Set,
Y acá también una trinidad. Miren su trinidad de estos ah, reyes allá en India. Miren la estatua de la diosa Isis de Egipto. Así era la estatua de la diosa Isis de Egipto, amamantando a su hijo. La estatua de la diosa Isis de Roma, igual amamantando a su hijo. La estatua de la Virgen María Católica, también tiene en sus brazos a su hijo. Ella no aparece amamantando a su hijo porque es un poco más decoroso nada más tener al hijo cargando que estar viendo los senos de una mujer amamantando a su hijo. Mujer árabe de la raza semita, de la raza de los judíos y de la raza de la Virgen María, nótese que no es blanca. Pues la Virgen supuestamente en Europa, que es una de las vírgenes que primero se adoran, derivadas de la iglesia romana, son blancas, ¿sí? Ah, vemos también en los grupos nativos, en lo que es Mesoamérica, también hay trinidades. Allí se ven las diosas cargando a sus hijos, su hijo, ¿sí? Las diosas que son lo que Satanás ha hecho creer a toda la gente, que hay dioses, y se ha creado sus dioses. Y lamentablemente el ser humano en aquellos tiempos seguía mucho sus dioses paganos. Caía, hijo, Debner y Coré, Isis y Horus, María y Jesús, Kuan, Yin y su hijo, Chilcuatliwe, hijo, Parvati y Genesha, la diosa madre, ¿sí? Y mucho más. Usted va a las religiones antiguas, usted se va a dar cuenta que en Babilonia, en Asia, en India, Colombia, en Egipto, en todos lugares hay adoraciones de trinidades, siempre una adoración de Trinidad, y también hay, lamentablemente, adoración a dioses paganos. Ahora, eso es lo que Satanás ha tratado de engañar a la gente y la gente no comprende eso, no se da cuenta de que Satanás siempre ha tratado de la Trinidad egipcia. Miren, las trinidades de los dioses griegos, se da cuenta que Satanás siempre ha querido hacer esto. Las trinidades de Babilonia, ¿sí? Los dioses babilónicos, las trinidades de los dioses egipcios, babilonios, asirios, sumeros, todos esos tenían siempre algo en común. Siempre tenían algo en común. Oris, Anubis y Ra, culto al sol aural en el crepúsculo Amón, Ramsés, entre Amón y la diosa Mur. ¿Sí? Siempre ha existido una trinidad. Y Satanás, ¿por qué siempre ha querido sustituir trinidades de dioses paganos? Porque él siempre ha querido engañar al mundo en las antigüedades, en los cultos de dioses paganos, que exista una trinidad, ¿sí? Siempre existiendo una trinidad. Si usted investiga en los libros de historia antiguo, usted da cuenta de las civilizaciones y sus dioses que son paganos antiguos. Todo tiene su comienzo en Babilonia con Nimrod. Toda esta ideología y enseñanzas de Satanás es que la gente pierda de concepto al Dios verdadero y que la gente adore lamentablemente ahora con artífices humanos, utilizando seres humanos que sean engañados para adorar lamentablemente a dioses paganos ajenos, dioses que se han creado el ser humano. Ahora en nuestros días existe una nueva religión, la cual está tratando de unificar a la gran variedad de miles de religiones en el mundo entero en un solo motivo, el espiritismo que Satanás y sus demonios desean para su gran engaño maestro, la nueva era, ¿sí? El comunismo religioso, que según mucha gente ve como bueno, pero no tiene nada de bueno. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel formará la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Conflicto de los siglos, página 645, en el libro de Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién el ser humano o contra quién las personas que creemos en Dios y creemos en su santa palabra? ¿Tenemos lucha? Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no es contra ser humano. Podría ser que el ser humano le haga lucha a los que creemos en Dios,
pero en cierta forma no son ellos, sino solamente son instrumentos utilizados por Satanás, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida de que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. O sea que en los días finales Satanás iba a estar tan apurado para engañar al mundo que iba a convencer al mundo de unificarse. Y así al unificarse, él iba a poder manifestarse de manera, siempre, como les digo, falsificando lo que es la verdad. Cuando él se dio cuenta y escuchó que Cristo Jesús dijo, verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes de los cielos, Satanás estaba escuchando atentamente y dijo, oh, esto es lo que vas a hacer. Entonces yo tengo que preparar al mundo para esto. Y voy a engañar al mundo de tal forma que el mundo crea que cuando yo haga esto que tú vas a hacer antes de que tú vengas, el mundo me crea y me siga a mí y ya no te siga a ti. ¿Sí? Se desvíe de ti. Y no es maravilla. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, sus ángeles malos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 13. Eso lo está diciendo en el futuro, lo que iba a estar aconteciendo en los días finales. Y lo está diciendo en el libro de Revelaciones capítulo 13. ¿Qué es lo que iba a hacer en los días futuros, en los días finales? Que iba a hacer descender fuego del cielo. ¿Cómo es que va a hacer descender fuego del cielo? Y usted podría preguntarse, ¿qué clase de fuego? Sí, ¿qué clase de fuego va a hacer descender del cielo para que la gente crea, le crea a él? Porque va a hacer manifestaciones para que la gente crea que el que va a venir es Cristo, pero en verdad él va a querer engañar la venida de Cristo. Antes de que Cristo, nuestro Señor, se manifieste para venir a salvar a su pueblo, él va a querer engañar al mundo haciendo creer que él es Cristo cuando él venga. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás, que personifica a Cristo, que aparentemente realiza las obras de Cristo? O sea que va a ser esa obra, sí, lo dice la palabra de Dios. Este es un libro escrito en Mensajes Selectos, capítulo 2, donde corrobora lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en este libro, nos dice la palabra de Dios. Entonces, si algunos dijere, mirad, si algunos dijere que está en el Cristo, dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. ¿Quiénes se van a levantar? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los que ya han sido escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, si alguien les dice, miren, están en el desierto, no salgan. O miren, están en los aposentos, no lo crean. ¿Por qué? Cristo Jesús sabía que Satanás iba a escuchar eso que él le había dicho, que él iba a venir con gran poder y gloria. Pero una cosa dice Cristo Jesús, y él sí lo dice bien claro, él nunca dice que va a tocar la tierra. Él dice que va a venir con su hueste de ángeles y que él va a llamar a sus seres, a los seres que le siguieron. Y ellos le van a ir a recibir en el cielo. Él nunca pisa la tierra. El error de Satanás es que él sí va a pisar la tierra, haciéndose pasar por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús lo mismo lo dice que él iba a hacer, que iba a haber estos falsos cristos, falsos profetas, van a hacer grandes señales, sí, y lo estamos viendo en nuestros días. A falsos profetas, sí, hacen grandes señales, parece que son señales genuinas, milagros genuinos, pero no lo son. Y prodigios de tal manera que van a engañar, si fuese posible, a uno de los que ya fueron escogidos. Satanás quiere engañar al que más pueda, aún aquellos que ya tienen conocimiento de la palabra, aún a estas personas también él va a engañar. ¿Cómo? Él lo ha realizado.
siempre lo ha realizado, ¿sí? Y él ha engañado a muchos grandes. Engañó a Saúl, que fue el rey de Israel, aún de que Saúl tenía conocimiento a través de Samuel, que era el que hablaba con él, hablaba de Dios, de los consejos de Dios, de las guías de Dios. Lamentablemente, Saúl se perdió, él solito se quitó la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Va a engañar al mundo entero, creyendo que el mundo que viene y pisa la tierra es Cristo. Y va a hacer muchos milagros, y va a realizar grandes obras, y va a venir hablando mentira. ¿Qué es lo que les digo? Que va a venir hablando mentira, que no se siga más adorando a Dios, ni guardando su día de Dios, como lo manifiestan los 4 primeros mandamientos. Los primeros 4 mandamientos para el hombre son dedicados a Dios. Nuestra relación con Dios, o sea, nuestra relación vertical con Dios, lo que Dios da, no, que nosotros creamos en Él, que no tengamos dioses ajenos, que no mencionemos el nombre de Dios en vano, ¿sí? Que no adoremos dioses ajenos, que nosotros guardemos el día de reposo porque es el día que Dios nos ha dejado como sello, como su jurisdicción sobre el ser humano, que Él dice, ahora este día es el día de reposo y siempre lo vas a reposar. No solo los judíos, porque lamentablemente la gente dice que es para los judíos, sino que Él dice el ser humano debe de guardar el día de reposo. Pero Satanás va a venir engañando al mundo y va a decir, no, no es el día, ese no es el día. El día que ustedes deben de guardar es el día primero de la semana. El día dedicado al Dios Sol, Sunday. El día domingo es el que se va a dedicar, Dominus Day. Ese día es el que se va a adorar. No, pero que es el día que dice Dios, el séptimo día. No, no, no. Yo le estoy diciendo que es este día. Y cuando venga Satanás va a decirles, este es el día. Haciendo que el ser humano desobedezca los 10 mandamientos y corra a adorar en el día falso. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente ya ha sucedido. El pueblo judío, que era el pueblo del sábado, aún el pueblo judío fue engañado para ya no seguir adorando a Dios en sábado. Descansar en sábado. Ya no lo hacían. Usted puede ver allí citas bíblicas en el libro de Reyes. No sé si en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, donde el pueblo de Dios se olvidaba de Dios y empezaba a hacer lo que ellos querían en sábado y ya no le rendían el culto y la adoración al verdadero Dios. Ahora el culto y la adoración se la quiere apropiar Satanás, disfrazándose como un cordero, siendo un lobo rapaz que está queriendo destruir, disfrazándose para poder así engañar. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y bastéis seguros. ¿A quién deben de creer? Creer a Dios, no creer en Dios. Vuelvo a ver esta palabra, creed a Dios. Créanle lo que Él dice en su palabra. Creed. Sí, mientras estaban en el desierto de Tecoa, Josafat, el rey, les dice, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. O sea, si le creemos a Dios, a su palabra, vamos a estar seguros. ¿Y a quién más? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y aquí nos dice también que nosotros creamos a Dios, a sus profetas. Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, a la ley y al testimonio. Está hablando de los 10 mandamientos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. O sea que hay engaños, sí. Y está predicándose el engaño lamentablemente en nuestros días, sí. Pero la gente no lo sabe. Es más, los mismos predicadores de este engaño ni lo saben, pero ellos lo predican. Pero Dios dice que esto iba a suceder en los días finales. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 28, 29 y 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos,
Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y miren lo que dice Cristo Jesús, San Juan 18:37. Le dijo entonces entonces le dice Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondiendo Jesús, ¿dices que yo soy rey? Yo he nacido para esto. Y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz, oye mi voz. Toda aquella persona que escucha la verdad, ¿sí? Escucha su voz. La misión prioritaria de la iglesia es predicar el evangelio para que otros puedan ser rescatados, para que haya un revivimiento personal, para que podamos ver, despertarnos, que el final ya está cerca, está aquí. Y nosotros tenemos que alistarnos porque Satanás está allí para poder asir de el ser humano, y así el ser humano millones y millones y millones se pierdan. Porque lamentablemente solamente un puñado de seres humanos van a poder ser rescatados por Cristo Jesús cuando Él venga en su segunda venida. Así como lo manifiesta en 2 de Tesalonicenses, que Él va a venir. Y que primeramente, para concluir, los llevo allí a leer ese libro, que primeramente lo que Él va a hacer es despertar a aquellos que, ¿verdad?, le han esperado. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. O sea, una persona que cree a Dios, una persona que cree a Cristo, tenemos esperanza. Los demás que no creen a Dios, que no creen a Cristo, no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, aquella persona, aquella hija de Dios, aquel hijo de Dios que murió, ya sea de vejez, ya sea de una enfermedad, ya sea de una muerte violenta, y murió entregando su vida a Cristo, esa persona entregando o viviendo su vida en Cristo va a ser despertada. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que aquellos que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron, o sea, no seremos primero. O sea, ¿por qué quiere decir que no seremos primero? Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando dice que va a descender del cielo, es del cielo donde Él se encuentra, que es el tercer cielo, en donde Él está realizando una obra por nosotros, y vendrá aquí sobre la tierra, no en la tierra a pisarla, sino sobre la tierra solamente a esperar por nosotros. Dice aquí, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos para siempre con el Señor. Cristo Jesús vendrá a la tierra, pero no pisará tierra, sino que va a esperarnos allí. No sé si fuera de la atmósfera terrenal, pero Él va a esperarnos y nosotros seremos llevados. Y entonces los que van a resucitar primero, nosotros vamos a ver ese gran milagro, esa gran manifestación de que están resucitando muertos. ¿De dónde están saliendo? De las tumbas, de los mares, de lugares donde fueron enterrados clandestinamente o donde fueron arrejados clandestinamente. Esas personas van a volver a resucitar y nosotros lo vamos a ver. Y después de eso, esa gran manifestación, ese gran milagro, dice la palabra de Dios, que nosotros todos vamos a ser transformados. Otro gran milagro. O sea, todo lo que es perecedero, todo lo que es ya corrompible, se va a quitar de nosotros, y entonces vamos a ser arrebatados y poder ser tomados al cielo con Cristo Jesús. Cristo Jesús solamente para eso va a venir, a rescatar a su pueblo, porque esta tierra ya está condenada. Pero antes de que Cristo Jesús venga a realizar este gran evento portentoso, Satanás va a hacer una copia barata y una copia engañosa para que la gente lo crea y la gente le siga
y la gente se pierda. Ese es el deseo de Satanás. Satanás no quiere al mundo. Satanás odia al mundo, al ser humano. Satanás odia a Dios. Odia tanto a Dios que le hace daño a los hijos de Dios, al pueblo, a la creación de Dios. Él quiere tener un pueblo que le crea, que le adore, que le siga, que esté conforme a sus mandamientos. Un pueblo que no se deje engañar, porque Satanás, dice la palabra de Dios, que él va a engañar, y aún si fuese posible, a los que ya fueron escogidos. Espero, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, que tú puedas tener una relación estrecha con Dios. ¿Y cómo puedes tener esa relación o comenzarla? Primeramente, aceptando que tú necesitas un Salvador, aceptando que tú necesitas entregar tu vida a Dios, confesándole a Él tus pecados, alejándote del pecado, consagrando tu vida a Dios, consagrando tu familia a Dios, tu esposo, tu esposa, a tus hijos, consagrándolos a Dios. Y de esa forma poder conocer las bondades. Si tienes comentarios, comenta. Si tienes preguntas, también pregunta allí en los comentarios. Y nosotros con gusto te responderemos tus preguntas. También sabemos que va a haber críticas, sí, va a haber críticas, pero cuando siempre se predica la palabra de Dios, se predica la verdad, siempre va a haber críticas. Y esas pues las tomaremos como lo son, unas críticas. Hay críticas constructivas y hay críticas que son destructivas. Cada una se tomará como debe de tomarse. Pero agradecemos también que haya también ese tipo de expresión. Somos libres de expresarnos, solamente sin ofender a las personas. ¿Sí? Bueno, les agradezco su tiempo y vamos a despedir este tema con una oración. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por esta ilustración que tú nos has dado. Y te pedimos nos ayudes a poder consagrar nuestras vidas. Te pedimos nos ayudes a ponerte en primer lugar y creerte a ti y no creer lo que el enemigo dice. Creer que tú todavía tienes el poder para poder salvarnos y así nosotros entregar nuestra vida y tomar el testimonio de Cristo Jesús, que es el testimonio de Dios, que es Cristo Jesús, que Él ha dado su vida por nosotros. Y ese es un gran testimonio para que nosotros podamos tener vida eterna. Gracias Dios por esa gran bondad, por esa gracia, que es inmerecida, pero lo aceptamos y te agradecemos Dios. En nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias una vez más. Amén. Feliz día, que Dios los bendiga.